Bueno, esta clase siempre con esta diapositiva de inicio anduvo bien, así que vamos a mantener esa tabla. Mentira, no sé, quiero creer que más o menos siempre se entiende. Entonces, el tema que vamos a ver ahora no es propio de grafos per se, se aplica en muchos más casos, pero nosotros lo vamos a ver aplicado a grafos. Además, porque en general, no todos, pero gran parte de los problemas que se pueden resolver con esta técnica se pueden pasar a grafos. Incluso uno de los primeros problemas que vamos a ver, justamente hicimos eso. Era el mismo problema, lo dábamos antes sin que se haga en grafos, lo pasamos a grafos y ahora le decimos, bueno, y ahora está aplicado a grafos. Ese mismo problema. Entonces, primero, antes de hablar de esa palabra que aparecía ahí, que se llama backtracking, antes de hablar de backtracking tenemos que hablar de algo antes, que es fuerza bruta. Fuerza bruta, ¿qué es? Básicamente, yo tengo un problema en el cual un problema combinatorio, o sea, tengo varias potenciales soluciones, no necesariamente todas son correctas, y yo voy a fijarme una por una a ver cuál de todas es correcta. Esto es más o menos algo que plantearon la clase pasada para el tema de árboles de tendido mínimo. Que no, bueno, una forma sería, bueno, con una forma un poquito más inteligente de intentar fijarnos, pero al final del día lo que vamos a hacer es fijarnos, árbol por árbol, más o menos, decir, bueno, che, a ver cuál de todos estos es el más chico, ¿sí? Y de alguna manera tenemos que probar todas las combinaciones. Podemos llegar a hacer algunas mejoras, y eso es algo que vamos a hablar hoy también, pero al final del día podemos terminar revisando todas las posibilidades. Y eso obviamente tarda, entonces vamos a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema combinatorio, tenemos que probar todas las soluciones. ¿Sí? El tenemos es por esta técnica. El tema es que a veces no hay otra forma. Ese es porque lo primero que alguien podría decir es, Martín, ¿para qué mierda alguien quiere codear de esta forma? No. Primero, porque bueno, existe. Está bueno que exista. Como, ok, peor que esto no lo puedes hacer. Ahora, siempre vamos o sea, vamos a tratar de evitar llegar a este nivel de estar programando, salvo que no nos quede otra. Y hay muchos problemas en los que no nos queda otra, o por lo menos no está demostrado que haya otra forma de resolverlo. Incluso hay problemas que no se pueden resolver ni siquiera de esta forma, que son los que se llaman problemas no computables. O sea, una máquina no los puede resolver, básicamente. Eh, Así que eso es tema para lo que es teoría de algoritmos 1, así que no nos vamos a meter por ese lado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería ordenar por fuerza bruta? O sea, nosotros ya vimos algoritmos por división y conquista, incluso selección, qué sé yo, etcétera. Ya vieron algoritmos no comparativos. Ok, se vieron varios algoritmos que hacen cosas. Ok, ¿cómo ordenaríamos usando fuerza bruta con esto de modo combinatorio? Mezclar, Vamos. podés Sí, sí, mezclar habla. todo y vas probando, digamos. Mezclar sería más aleatorio. Mezclar, o sea, vos decís mezclar y ver Mezclar si está ordenado. aleatoriamente, como que está Un segundo, por vamos a uno, vamos a uno. Pedro, vos estás diciendo, mezclamos y vemos si está ordenado. sí, lo mezclas aleatoriamente y ves si está bien y si no volvés a Eso mezclar. tiene otro nombre. Ese algoritmo se llama Bogosort y es literalmente desordeno. ¿Está ordenado? Desordeno. ¿Está ordenado? Desordeno. ¿Está ordenado? Eso no es El fuerza tema es bruta, que eso no necesariamente. porque eso puede nunca terminar. Fuerza bruta termina. El otro me puedo quedar durante 10 millones de años y nunca Se- me pueden traer. selección no sería medio fuerza bruta, porque es tipo, reviso No, todos, veo, cambio. no. Pero no en ningún momento prueba todas las combinaciones a ver si, che, esto me quedó ordenado, no, esto me quedó ordenado, no. No hace eso. Selección lo que hace es algo, es decir, che, agarro el más grande y lo mando al final, o agarro el más chico y lo pongo al principio. No es que el hecho de ver todos los elementos no lo hace fuerza bruta. O sea, pensemos que si no, cualquier algoritmo de ordenamiento sería fuerza bruta, porque todos los algoritmos de ordenamiento son por lo menos lineales y por ende ven todos los elementos. Una cosa es ver todos los elementos y otra es probar todas las posibles combinaciones. ¿Sí? O Entonces sea, ahí, dejo un elemento fijo, agarro todo el resto, los cambio todos de posición en todas sus posibles formas y repito con el siguiente elemento. ahí, un segundito, va. Alan dice probar combinación por combinación y ver si está ordenado o no. Eh, Después, bueno, ahí José también dice selección no es fuerza bruta.
Selección es un algoritmo cuadrático, yo estoy hablando de algoritmos que cuestan más que eso. Armo todas las combinaciones y las pruebo, esto sería n factorial. Sí, a ver, básicamente yo voy a probar todas las combinaciones posibles, todas las permutaciones posibles, y todas las permutaciones posibles de un arreglo de n elementos es n factorial. Así que sí, y ya vimos de otras clases que podemos pensar a n factorial como exponencial, ¿sí? Entonces, esto va a tardar tiempo exponencial, esta forma. Obviamente no vamos a ordenar así, ¿sí? Pero podríamos, ¿sí? Básicamente podemos decir, a ver, ¿qué pasa si al primero lo dejo igual? Dejo el orden como lo tengo ahora. Ok, cambio los últimos dos. ¿Esto está ordenado? Digo una forma, no es la única forma de codear por fuerza bruta, ¿sí? No. Sino lo que podemos pensar es de otra forma. Lo voy a pensar más a cómo lo solucionaríamos, cómo lo implementaríamos, tal vez. Tengo todos los números. Pongo el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así, todos. ¿Sí? Pongo todos. ¿Esto me está ordenado? No. Bueno, saco el último y, bueno, como ya no me quedan más soluciones, voy a volver también un paso para atrás. Voy a dar vuelta a los últimos dos. Después voy a probar todas las permutaciones de los últimos tres. Después todas las permutaciones de todos los cuatro. Y así esto de forma recursiva, ¿sí? Esa sería una forma. Obviamente esto va a tardar O de n factorial, que es un pelín más que O de n log n. Así que no, descartadísimo. ¿Sí? Ahora, si bien esto es un ejemplo tonto, el problema es que a veces no nos queda otra, ¿sí? A veces no podemos resolver el problema de otra forma. Por ejemplo, si quienes hayan visto la serie de Queen's Gambit, lo que sucede es que en un momento la protagonista, Anne Taylor-Joy, se queda mirando para arriba, imaginándose el juego, ¿sí? ¿Qué es lo que hace básicamente? Va a ser algo un poco más inteligente, que es algo que vamos a mostrar, no es que hace fuerza bruta, pero de alguna manera es como me está diciendo, a ver, si yo muevo una ficha para acá y tal otra persona mueve para acá, porque aparte está haciendo un poco de optimización en la cabeza, porque sabe, si yo hago esto, la otra persona no tiene sentido que haga un montón de otras cosas, porque ya sé cuáles son los resultados, y la otra persona también ya lo sabe, ¿sí? Entonces, ahí Gabriel dice es como una fuerza bruta, pero condicionada o como filtrada, sí, y en realidad tiene otro nombre, ¿sí? Que es lo que en realidad vamos a ver esta clase, que se llama backtracking, y tiene más lógica todavía encima, ¿sí? O sea, que fuerza bruta es casi lo mismo que un quicksort en cuanto a complejidad, no. No, fuerza bruta acabo de decir que es exponencial. O sea, si en el caso anterior teníamos las n factorial combinaciones, es O de n factorial, que es lo mismo que exponencial, básicamente, porque lo podemos acotar por O de n a la n y lo podemos decir que es... pero ¿por qué voy a bajar? O sea, si yo te digo, te voy a ordenar un arreglo de 10.000 elementos, pero te ordeno solo los primeros 5. Es como... O sea, si Alan te dice eso, vos como bárbara le decís, me parece muy bien, pero me gustaría que agarres la pala de vez en cuando. O sea, no te dije que me ordenes 5, te dije que me arregles 10.000. Y Alan te va a decir, no, pero eso me tarda mucho. Y Bárbara va a decir, bueno, mira, están dos opciones. O agarras la pala o agarras el CB. Una de las dos cosas tenés que agarrar. Así que no, de ninguna forma fuerza bruta va a ser mejor que selección, por ejemplo, no. Selección anda muchísimo más rápido. ¿Sí? O sea, que quede claro, exponencial es muy malo. O sea, el problema es cuando no podemos resolver. O sea, perdón, pero no habíamos dicho que una vez que el n factorial lo transformamos en n a la n y después bajabas esa n. No. Eso lo hicimos, o sea, si querés repasarlo en ese momento, no transformé eso en n a la n. Eso, yo agarré cosas de un árbol era un caso particular, con una estructura particular, ¿sí? Y donde dije, esto en particular es esta altura de acá de este otro árbol, esto es otra cosa. Claro, sí, O sea, tiene sentido. n factorial no se transforma en, o sea, Sí, n sí. factorial no se transforma en n a la n. Está bien. ¿Sí? Ahí habían algunas conversiones de variables dando vueltas que servían para el problema. Donde en nuestro caso nos quedaba h por 2 a la h o algo así. Entonces eso terminaba quedando n por el logaritmo de n. Entonces, acá lo que tenemos es que tenemos a la protagonista que está todo el tiempo pensando, bueno, ok, esta persona, yo muevo la ficha para acá, el otro va a mover acá, entonces yo muevo para acá, no, ok, no, acá me come la reina, listo, no, volvemos para atrás. Bueno, eso
en realidad está haciendo una pseudo fuerza bruta, no está haciendo eso, está haciendo lo que se llama backtracking, que es lo que vamos a mostrar ahora, pero que es de la familia de fuerza bruta. Porque, por ejemplo, el problema del ajedrez no tenemos mucha otra forma de resolverlo, ¿sí? Entonces, backtracking, cuando sabemos que una combinación parcial ya no nos sirve, lo que hacemos es podar. ¿Por qué decimos podar? Porque es podar el árbol de posibilidades. O sea, el árbol de recursividad, o sea, si nosotros pensamos en la recursividad que va formando un árbol, ¿sí? Nosotros vamos podando ese árbol. ¿Sí? Por alguna razón pintó que en programación haya un montón de jardinería, ¿sí? Tenemos árboles binarios, tenemos ahora... y eso que no están en la época en la que la docente de esta materia era Rosita. Pero bueno. Y entonces lo que vamos a hacer es cortar toda esa rama, no la vamos a visitar por completo. Vamos a hacer, como hace Taylor-Joy, y directamente es, che, yo ya sé que acá me comen la reina y ya sé que a partir de acá ya está, cagué. O sea, me van a hacer mierda. Listo, ya está, vuelvo para atrás, no me sigo fijando. No, bueno, a ver, sigamos hasta que pierda. Ya sabe que pierde, listo, va a fijar, vuelve un paso para atrás y dice, no, vamos para atrás y probamos por otro camino, ¿sí? Entonces, si la solución no funciona, llamamos a la TVA. No sé qué es esto. Entonces, lo que vamos a tratar es volver un paso para atrás y probar. Loki, no, me perdiste, igual. Además, estaba hablando de una serie de Netflix y me saliste con una serie de Disney Plus. Universos diferentes. Entonces, lo que vamos a probar es esto, es decir, che, si yo ya sé que esta combinación va a dar mal, ¿por qué voy a seguir probando cosas por este lado? Por ejemplo, en el caso de ordenamiento, supongamos que yo puedo irme generando mi combinación, pero a medida que la voy generando, ¿sí? En vez de decir, bueno, pongo el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc., pongo todos, y pruebo, esto está desordenado, los doy vuelta, está desordenado, así. Supónganse que en realidad el primer elemento era un 5 y el segundo un 4, pero obviamente estoy ordenando de menor a mayor. Todo lo que pruebe de los siguientes 9.998, porque dije que son 10.000 nada más, combinaciones de cosas, cómo las muevo, va a seguir estando desordenado. Estoy probando cosas al completo pedo, porque ya los primeros dos están desordenados, así que todo lo que cambie en todos estos lugares, con ese 9.998 factorial de combinaciones diferentes que pruebe ahí, completamente al pedo. Entonces, puedo ir cortando de antemano. Che, ya sé que por este camino va a estar mal. No sigamos probando, no sigamos viendo todas las alternativas que me genera una alternativa que ya está mal. Obviamente cambiaría si de alguna manera alguna alternativa de mal pudiera pasar a bien de alguna otra forma, ¿sí? Esto va para casos donde una alternativa pasa de bien a, o sea, correcta a incorrecta, a válida, de válida a inválida, como fuere, pongámosle el término que fuere, ¿sí? Compatible, incompatible, cualquier cosa, y no puede volver para atrás. Eso significa, no importa lo que yo haga más adelante, no puedo. Obviamente hay escenarios donde ni siquiera eso podemos hacer, entonces cortar alternativas es muy difícil, y ahí quedamos en fuerza bruta, de todas formas, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de ordenamiento podríamos hacer esto que acabo de mencionar, ¿sí? Podemos, che, si yo ya me estoy dando cuenta que estoy armando, o sea, en vez de fijarme recién cuando terminé de armar todo el arreglo, si ahora todo el arreglo está ordenado, yo me puedo ir fijando de a puchitos. Obviamente, en vez de tener que... en vez de hacer el ODN al final, lo estás haciendo en cada llamado recursivo. Sí, pero consideremos que esto ya tarda de tiempo exponencial. Digamos que llamar algo lineal en el medio no me va a afectar demasiado. Entonces, y esto es en pos de cortar muchísimo todas las posibilidades que estoy viendo de más. De vuelta, piensen en ordenamiento. Si los primeros dos elementos que yo ya estaba de la combinación ya estaban mal ubicados, ¿sí? Eso ya me rompe todo, ¿sí? Digo ubicados entre sí, ni siquiera digo en el orden total del arreglo, ¿sí? Entonces, en el ejemplo del ajedrez, podemos hacer cosas diferentes. Podemos decir, che, a partir de un momento yo ya sé que si yo llego a este estado, yo ya perdí, ¿sí? Sea, por ejemplo, en el caso del personaje que estaba flasheando, probablemente bajo drogas alucinógenas y cosas por el estilo, lo que termina sucediendo es que por su experiencia ya sabe, estoy en este estado, perdí. Ya corto, no es necesario porque obviamente tiene que ver con una cuestión de experiencia, porque eso es algo de la vida real, pero a nivel computación hasta podríamos generar ese tipo de cosas, dependiendo del problema, ¿no?
Entonces, esto se puede aplicar a un montón de problemas. El caso del ajedrez es uno, el caso de ordenamientos es otro, ¿sí? Nosotros lo vamos a aplicar específicamente para grafos, solamente por una cuestión de que es tal vez más sencillo de plantearlo, ¿sí? Y además porque si lo limitamos, o sea, el problema, pues, esta técnica de resolución de problemas es tan grande como, o puede resolver una variedad de problemas tan grande como quisiéramos. Déjame un segundo que prendo la luz. Puede resolver una variedad de problemas tan grandes que podrías, obviamente sin tener mucha cancha, es un poco complicado. Entonces nosotros les reducimos el universo de problemas que podemos resolver para que se achique un poco. Lo que puedo decirles es que más allá de esto, es muy improbable que se lo tomemos en un parcelito. Sí puede ser en un infinal. En un parcelito es un poco más improbable, más como lo tenemos ahora planificado adrede. Sí puede estar tranquilamente en un TP, donde obviamente ahí no tienen la presión de un parcelito para resolver algunos problemas, ¿sí? Entonces, en general, las resoluciones de estos problemas pueden ser dos. O me voy moviendo sin un recorrido, o sea, voy por el vértice, voy a enumerarlos como si fueran números. Voy por el vértice 0, 1, 2, 3, 4, no importa si están unidos o no. Simplemente me voy moviendo en esos porque no me interesa un recorrido. O lo puedo hacer con un DFS, ¿sí? Hacerlo con un BFS no va a funcionar. No va a funcionar de ninguna forma, ¿sí? Necesitamos que sea recursivo. Incluso, no me sirve, si lo hacen con un DFS, probablemente implementado con o sea, como un BFS con una pila, el código les va a quedar horrible. Por cómo esto, el problema es inherentemente recursivo per se, ¿sí? O sea, no podemos anidar force, porque ¿cómo hacemos para anidar cómo hacemos para codear tanto force como hayan vértices en el grafo, ¿no? Sería hacer metaprogramación, para eso está recursiva. Entonces, si nos interesa, o sea, muchas veces, aunque no nos interese, podemos hacerlo con DFS, ¿sí? Si nos interesa el recorrido que estamos siguiendo, lo mejor es que hagamos un DFS, ¿sí? Donde al terminar de ver un vértice, lo vamos a tener que desmarcar porque tal vez, especialmente si no hay solución, porque tal vez, ok, supongamos que fui por este camino y estoy recorriendo, no encontré solución de ninguna de las combinaciones posibles si es que vine a este vértice por acá, en este momento. Tengo que venir a este vértice, pero en otro momento, tal vez. Ok, bueno, entonces tengo que desmarcarlo como visitado para visitarlo nuevamente, porque si no, el problema es que no voy a volver a entrar al vértice y me pierdo soluciones, o dependo de las soluciones que encuentre van a depender justo en el orden en el que yo itere, cosa que en este problema no, así como hacemos un DFS original, no nos importaba, ahora sí nos importa. ¿Sí? Entonces, primer problema. Supongamos que yo tengo un grafo, ¿sí? Tengo un grafo con B vértices, ¿sí? Como siempre, E aristas, etc. Y yo quiero guardar N elementos, ¿sí? Quiero guardar un elemento en N diferentes vértices, ¿sí? Supongamos que N es menor que la cantidad de vértices. O sea, yo quiero elegir de todos los vértices que hayan N y quiero guardar algo, una cosita en cada uno de ellos, ¿sí? O sea, tengo que elegir estos N vértices. La condición es que, porque así como les estoy diciendo, es Martín, agarra N vértices y ya está. No hay mucho más vuelta que hacer. Cualquier conjunto de N vértices está bien, sí. Pero queremos que en ese conjunto ningún par de vértices se encuentre unido con otro. O sea, pueden estar unidos con otro vértice, no es que tienen que tener grado 0. El tema es que no puede ser a ninguno dentro de ese conjunto, ¿sí? De vuelta, yo tengo todo un grafo, agarro algunos vértices que no estén conectados ninguno con ninguno entre sí, bueno, eso es lo que yo quiero encontrar. Si se puede o no se puede. También, bueno, y cuáles son eventualmente, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el enunciado de lo que estamos queriendo lograr? ¿Podrías explicarlo una vez más? Tengo un grafo, ¿sí? Tengo N cosas que quiero guardar, o sea, le llamo cosas, no sé, quiero pintar a N de rojo, ¿sí? A N los quiero pintar de rojo. El resto están todos de gris, no importa, están sin color. A los N vértices que yo elija para pintar de rojo, me tengo que asegurar que ninguno quede adyacente a ninguno que también quede de rojo, básicamente. ¿Sí? Ninguno puede quedar como adyacente de otro. Lo pueden pensar como quiero poner antenas y no quiero que no quiero que hayan dos antenas adyacentes entre sí, no sé, o fuera, ¿sí? Ah, ahí va, gracias. Es algo similar al coloreo, es verdad, es similar a coloreo.
a coloreo de forma genérica, no el coloreo que vieron ustedes con solo 2 colores, ¿sí? O incluso, hoy van a ver el problema de coloreo generalizado, ¿sí? El grafo tiene como mínimo 2 n vértices, no, puede tener menos, pero es irrelevante. O sea, lo único que tiene que cumplir es esta condición, ¿sí? Si no cumple, o sea, si por alguna razón no es posible, bueno, no es posible, ya está, no nos va a encontrar, no va a haber solución posible. Pero no hay ninguna... Obviamente tiene que ser por lo menos más, no, asumo yo que tiene que ser por lo menos mayor que n, porque si no es mayor que n, cualquier arista me va a decir que no tiene solución. Pero incluso si ese fuera el escenario, bueno, me lo va a encontrar. O sea, me va a encontrar que no hay solución, específicamente eso. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a hacerlo primero por fuerza bruta, ¿sí? O sea, lo que va a pasar es, tanto con fuerza bruta como con backtracking, vamos a probar todas las combinaciones, paso a paso. ¿Qué significa todas las combinaciones en este caso? O sea, en cada vértice, las dos opciones que tengo son, acá guardo un elemento, pinto. Supongamos que vamos a quedarnos con esto de pintarlo de rojo. A este vértice lo pinto de rojo, o no lo pinto. O sea, tomo la decisión de, en este vértice en el que estoy ahora, digo, no lo pinto. O sí lo pinto. Obviamente tenemos que probar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con fuerza bruta y backtracking? Vamos a probar ambas. Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si lo pinto? ¿Qué pasa si no lo pinto? ¿Sí? Es exactamente eso lo que hacemos. Entonces vamos a llamar recursivamente para los dos casos. Ok, llamo recursivamente pintándolo. Ok, lo pinté, qué sé yo, guardo el estado para que eso pase, pim, llamo. ¿Hubo solución? Listo, buenísimo. ¿No hubo solución? Bueno, despinto. Le digo, no, bueno, no, sacate. Lo limpiamos, lo lavamos en agua y le decimos, no, bueno. Y ahora llamo con ese no pintado. No vamos a volver a entrar a este mismo vértice porque ahora está visitado. ¿Sí? Cuando yo termine, si tampoco encontró solución así, ahí vamos a decir, ok, no. Sea como fuere, el estado anterior con el que yo llegué, supónganse que yo llegué a este vértice 5, ¿sí? Con un estado en los vértices 1, 2, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Supónganse. Hice 0, 1, 2, 3, 5. Sí, de vuelta. No voy a... No importa, no voy a seguir un DFS ni un orden específico. No sé qué orden estoy siguiendo particularmente, pero no importa. ¿Sí? Entonces estoy en el quinto vértice, en este vértice 5, y pruebo pintar, y voy al 4, 7, 6, no importa, que haga la recursividad que fuere. Y lo mismo, ok, no funcionó, probemos sin pintar. Si no funcionó pintando y no funcionó sin pintar, significa el estado anterior, o no hay solución, y punto, o el estado anterior con el que yo llegué, de todas formas, o sea, es el culpable de esto. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir, ok, al 5 vas a tener que ir eventualmente y decir si lo pinto o no, pero no es este el momento. Así que volvemos para atrás y supónganse que yo había pintado el 3. Bueno, y ahí tendré que probar, bueno, ahora qué pasa si a este no lo pinto, por poner un ejemplo, ¿sí? Y así seguimos. Ahora vamos a hacer el seguimiento específicamente con esto, ¿sí? Vamos a ver primero con fuerza bruta, ¿sí? Fuerza bruta. Vamos a marcar de esta forma, cuando digo que lo estoy pintando, y de esta forma, así sin colorcito, que no lo estoy pintando. En mi ejemplo, en vez de rojo va a tener que ser verde, porque soy consistente con mi gama de colores. Espero que se entienda que el ejercicio es el mismo, no importa si es rojo o es verde, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en el 0. No me acuerdo en qué orden voy. No es un DFS, no estoy siguiendo un orden. Incluso creo que en algún momento salto de una punta a la otra, nada más para que sea explícito. No estoy haciendo un seguimiento. Este grafo es no dirigido, perdón, porque acá hayan doble flechas. Es la interfaz que usé en su momento para dibujar este grafo, era así. Entonces, supongamos probamos. Ahora, pintemos el 0. Pruebo esto, ¿sí? Voy a ir ahora al 1 y lo pruebo pintar. Ok. Voy al 2 y pruebo pintarlo. Ok. Voy al 3 y pruebo pintarlo. Llegué a 4. O sea, podemos cortar ahora. Supónganse que la cantidad que yo quería pintar era 4, ¿sí? Eso nada más porque me olvidé de decirlo. Supongamos que la cantidad que yo quiero pintar, este n, es 4, ¿sí? Yo ahora me puedo preguntar, che, ¿esto es compatible? Me pregunto a ustedes, ¿esto es compatible? ¿Esto es una solución válida? Bueno, ahí Claudia dice, no. Ok, bueno. Entonces, probemos. O sea, supongamos, ya decimos, ok, ya... Lo siento, creo que me perdí de algo. No te estoy hablando a vos, Google.
Entonces, lo que vamos a decir es, bueno, el 3, probemos no poniéndolo. Entonces, ahora vamos, no sé, al 5. ¿Sí? No, de vuelta, no estoy siguiendo un patrón específico o lo que fuera. No tengo por qué. O sea, podría ser 3, 4, 5, 6, 7. El 5. Pro poniéndolo, ¿esto es compatible? ¿Es correcto? No. No. ¿Sí? O sea, ¿en qué momento ya podríamos haber cortado en realidad? En el 1. En el 1, ¿no? Bueno, ahora todo lo que yo pruebe va a estar al pedo. Obviamente no va a ser compatible porque esto ya rompe. Y este de acá también y todo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a probar el 6. ¿Es compatible? No. 7 es compatible, no. 4 es compatible, no. Ok, como en el 4 probé ponerlo y no ponerlo, porque ahora esto es compatible tampoco. Esto no es solo no es compatible, sino que no llega a la cantidad de elementos pintados que yo quería. Así que como probé poner y no anduvo, significa, che, volvé un paso para atrás, ahí está el backtracking también. Volvé un paso para atrás porque hasta acá no se resuelve. ¿Sí? Entonces, volvemos para atrás porque todos estos tienen la misma lógica, el 3 también tiene la misma lógica. Entonces vuelvo al 2 y digo, che, ponerlo no funcionó. De vuelta, esto es recursivo. Probemos no ponerlo, ¿sí? Ponemos, ¿esto es compatible? No, volvemos. Probamos no poniéndolo, entonces vamos al 6. ¿Esto es compatible? No. ¿Esto es compatible? No. ¿Esto es compatible? No. Entonces, como el 4 no funcionó, volvemos. El 3, probamos poniéndolo, vemos no poniéndolo. Probamos, esto no es compatible, probamos no, ¿sí? Acá seguimos, ¿sí? Volvemos para atrás, ¿sí? Probamos ahora, bueno, estábamos acá, probamos no poniendo el 5, entonces ahora ponemos el 6, el 7, esto no es compatible, no, entonces probamos poniendo el 4, tampoco, volvemos. Todo esto estamos probando, ¿eh? Sí, sigo. Ahora probamos todo de vuelta, pero ahora sin poner en el 1. ¿Sí? Y esto solamente tiene 8 vértices. 8 vértices tiene esto. O sea, esto fue un engorro. ¿Sí? Pero se entendió cuál es la idea de cómo funciona esto, ¿no? Está probando todas las combinaciones, ¿no? Es como, podrías haber cortado antes. Sí, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Nunca vamos a codear un algoritmo por fuerza bruta sin tratar de cortarlo lo antes posible, porque si no vamos a tener esto. Imagínense la compu, o sea, está haciendo cuentas, y mientras no pueden ni entrar al Facebook, porque se están comiendo todo el... Si además después le agregan más optimizaciones para que use todos los núcleos de la computadora, bueno, se hace. Entonces, ahora vamos a usar backtracking. Backtracking, en cuanto se dé cuenta, es pillo, y dice, bueno, ya está, cortémosla. O sea, ¿por qué vas a seguir si ya te diste cuenta? Fuerza Bruta dice, yo no me di cuenta. Y backtracking le dice, mira, acá. Y Fuerza Bruta lo mira y dice, pero esto no es una solución total, yo no puedo, no está bien, no es moralmente correcto. Backtracking le dice, no me importa. Tu moralidad nos va a dejar en el 2050 sabiendo si este grafo tiene o no para pintar n vértices y yo necesito entrar a hacer cosas más importantes. Como si eso fuera moral o no moral, ¿no? Pero bueno, entonces ponemos en el 0, ponemos en el 1 y ya decimos, che, no, acá cortemos, ya me doy cuenta, esto no importa lo que pruebe, que es básicamente lo que nos termina sucediendo, no importa lo que probemos acá, esto no va a tener solución, probamos sin ponerlo. Entonces, vamos al 3 ahora, no pasamos por el 2 todavía, porque estamos yendo en otro orden, de vuelta, para mostrar que no es que estoy haciendo un recorrido. Entonces voy al 3, pruebo ponerlo. ¿Esto es válido por ahora? Sí, entonces seguimos. Pruebo en el 6, ¿esto es válido por ahora? Sí, seguimos. 5, no. Bueno, probamos no poniéndolo. Vamos al 2, probamos poniendo, no, esto no es válido. Probamos en el 4, no, esto no es válido tampoco. Probamos en el 7, esto tampoco es válido. Probamos no poniéndolo, el problema es que ahora llegamos, no nos quedan más vértices, y por ahora esta solución es válida, es parcialmente válida, pero no tiene la cantidad de vértices pintados que queríamos. Entonces, volvemos para atrás, y ahora el 6 vamos a probar no poniendo... Perdón, ahora al 6 vamos a probar no poniéndolo. Vamos a ir al 5, esto no va a ser una solución correcta, vamos al 2, esto no es correcto, vamos al 4, esto no es correcto, vamos al 7, y si bien esta solución parcial está bien, el problema es que no
no nos da la cantidad de vértices que queríamos pintar. Alguien podría decir, Martín, ¿no podrías haber cortado incluso antes de haber pintado o no pintado el 7 porque sabías que te quedan menos vértices que la cantidad que te quedan por pintar? Sí, también podemos cortar por más de una razón, ¿sí? Tranquilamente. O sea, pueden haber varios cortes. Cuantos más cortes se nos ocurran, mejor. Va a andar más rápido porque va a descartar cosas más rápido, ¿sí? Entonces, como 7, probar y no probar, no funciona, vamos a volver para atrás, vamos a volver para atrás, vamos a volver para atrás con el 2, con el 5, con el 6. Como probar con el 6, poner y no poner, no funcionó, vamos a volver para atrás y vamos a decir, ok, con el 3, probar, o sea, pintar, no funcionó. Entonces probemos no pintando. Y ahora vamos con el 6, pintando. Esto no es válido, esto es válido por ahora, y esto es válido. Espero que se note que no es que fui y agarré y fui forro y dije, bueno, ya está, agarro el ejemplo feliz, el recorrido feliz y, mira, me anduvo en 3 pasos locos porque justo agarré los 4. No, o sea, esto va a seguir demorando, ¿sí? Pero claramente demora mucho menos, muchísimo menos, espero que lo noten. O sea, en la práctica van a ver otros ejemplos más donde espero que quede muy en evidencia que esto puede demorar muchísimo, muchísimo tiempo y con backtracking se puede contar. No, ok. A alguien le falta ver un poco de Jurassic Park. Entiendo que es de los 90 y ustedes ya son un poco posteriores a los 90, lo cual es triste, pero bueno, acaba de salir una nueva, vayan a verla. Jurassic Park 1 es una película muy, muy importante en la historia del cine. Bueno, la pregunta es, Martín, ¿cómo carajo codamos esto? ¿Sí? Entonces, por fuerza bruta, básicamente, lo que podemos, acá pongo el guión bajo porque estoy copiando y pegando el código que tengo aparte, después se los muestro. ¿Sí? Recibimos el grafo, el vértice en el que estoy actualmente, perdón, el conjunto de vértices porque estoy diciendo que los estoy iterando en un orden, ¿sí? El vértice actual, de vuelta, esta es una forma de hacerlo, no es que todo tenga que hacerse así. Yo porque me forcé a no hacer un recorrido, lo cual tal vez en este ejercicio puede tener o no sentido, porque tal vez digo, che, hacelo por recorrido, entonces ya vas cortando más rápido, tal vez. Así ya vas cortando cosas que, bueno, no sé si eso lo hace más rápido, pero puede ser que sí. El vértice actual en el que estoy, cuáles son en los vértices en los que puse estos elementos, en cuáles pinté, digamos, cuáles son los vértices pintados, esto puede ser un conjunto directamente. Y n es cuántos son los que quiero pintar, ¿sí? Pintar, poner, lo que fuera. Entonces, primero, por supuesto, algoritmo recursivo, casos base. Primero, si el vértice actual si me pasé de largo, es que no hay solución, porque si seguís buscando y seguís, o sea, supongamos que los vértices van de 0 hasta b-1, ¿sí? Entonces, si ya llegué a b, es que me pasé, ya está. Y vos seguiste buscando, eso significa no encontraste solución. Entonces, devolvemos return false, no encontramos, ya está. Si la cantidad de los que pinté ya son n, o sea, ya pintamos n, entonces nos fijamos si esto es compatible. ¿Sí? Nos fijamos, ok, si esto es compatible o no. Entonces, ahora mis opciones son, ¿ponemos acá o no ponemos acá? ¿Sí? O sea, yo puedo pintar. Supónganse que estoy usando, voy a mantener pintar lo más posible para mantener lo mismo que decíamos antes, ¿sí? O sea, yo lo puedo probar es pintar o no pintar. Entonces digo, entre los pintados agrego el vértice actual. ¿Sí? Esto es medio pseudocódigo, igual creo que me va a andar perfectamente. Y después llamo recursivamente con este estado, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener un estado que es el que tenemos hasta ahora más este vértice. Y en función de este estado que tenemos ahora, que en este caso solamente cuáles son los vértices pintados, vamos a ir determinando en algún punto si algo es válido o no, ¿sí? De vuelta, esto es por fuerza bruta. Entonces, nos fijamos, ok, ¿qué pasa si yo llamo recursivamente ahora pintando, voy al siguiente vértice, etcétera? Si anduvo, listo, buenísimo. Y si no anduvo, probamos despintarlo, digamos, o sea, probamos la otra alternativa. Y lo que vamos a hacer es llamar recursivamente. Ahora, de la misma forma, esto es exactamente lo mismo, lo que va a cambiar es que los pintados van a ser diferentes, el estado es diferente, ¿sí? Entonces, acá no necesito el diccionario de visitados
en este caso particular, porque como no estoy haciendo un DFS, o sea, yo estoy yendo, voy al vértice 1, al 2, 3, 4, nunca voy a volver al 5, porque vuelvo al 5 cuando vuelvo en la recursividad, así que no vale en este caso, ¿sí? Entonces, esto es por fuerza bruta. Acá no estoy cortando cuando me doy cuenta que no debería. Entonces, mi pregunta ahora podría ser, bueno, ¿cuándo puedo cortar? Y creo que en este caso, o sea, en el pizarrón en general era un poco más dinámico esto, porque es como, bueno, no les dejo el espacio evidente ahí en el medio. Acá se los dejé evidente porque en general tenemos caso base. Los casos generales donde yo llamo recursivamente, donde en realidad lo que yo voy a hacer es probar todas mis alternativas y para cada uno llamar recursivamente. En este caso, en la gran mayoría de los casos va a haber un for acá. En este caso, como mis alternativas son 2, me da el pedo poner un for para decir pongo o no pongo. ¿Sí? Entonces, pero muchas veces va a haber como un conjunto de alternativas y voy a tener que iterar por todas ellas. En el caso de un grafo, lo más usual es mis alternativas son moverme a través de los distintos vecinos. ¿Sí? Entonces, primero, principal, ¿cómo es esta función? ¿Es compatible? Esto es un esquema medio más general, no necesariamente solamente de este problema, pero el es compatible en este caso va a ser simplemente fijarnos para cada uno de los vértices pintados, para cada par de vértices pintados, mientras no sean el mismo, me voy a fijar si hay alguna arista entre estos dos vértices, y si hay una arista, o sea, hay dos que están unidos, entonces es que esto no es compatible. Eso para este caso. Ahora, por backtracking lo que voy a hacer es agregar esta validación acá en el medio. Alguien podría decir, Martín, ¿no la podrías agregar justo acá? Sí, podríamos hacerlo justo acá, y en vez de ponerlo acá. Sí, tranquilamente. Es lo mismo. Para mí queda un poco más ordenadito así. Pero hay gente que, por ejemplo, antes de llamar recursivamente prefieren fijarte, che, esto ya no es algo que no sirve o lo que fuera, entonces ya ni lo hago directamente. Y está todo bien, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Para mí es un poco más ordenado así, pero si lo ven diferente o les sirve mejor, está todo perfecto. Mientras obviamente lo hagan en el lugar correcto, está todo bien. ¿Sí? Esa sería la gran diferencia. Ese es el tema. A nivel teórico, fuerza bruta y backtracking en realidad son bastante diferentes. Pero yo estoy en la Facultad de Ingeniería, no en la de Ciencias Exactas. Entonces, porque les voy a ser honesto, o sea, para mí son muy parecidos. Backtracking para mí es fuerza bruta inteligente. ¿Sí? Esa es mi forma de verlo. Ahora, técnicamente no son lo mismo. En la teoría no son lo mismo. Porque fuerza bruta es probemos toda la combinación. En cambio, backtracking es andar generándote la combinación y a medida que te la vas generando, ahí te vas fijando. Entonces, el tema es que fuerza bruta tiene que generar las combinaciones de alguna manera y backtracking es chantarla en el medio mientras te estás fijando. Fíjate que si es una combinación válida o no. Es eso, ¿sí? De vuelta, no en todos los casos donde resolvamos por fuerza bruta vamos a poder meter mucha maña en el tema de backtracking. A veces tenemos que probar todas las combinaciones a manopla y ya está. Un ejemplo que se me ocurre es algo que llamo isomorfismo de grafos. Es un tipo de problema que solamente se puede resolver por fuerza bruta y no hay ni siquiera podas que podamos meterle. Que es básicamente probar si un grafo y otro grafo en realidad son el mismo grafo. Que es, supónganse que donde nos olvidamos de los nombres de los vértices, porque no es, fíjate si los vértices se llaman iguales y además se unen a los mismos. No, eso sería lineal y sería una boludez. Yo lo que digo es, vértices que se llaman completamente diferentes, si existe alguna forma de, yo agarro el primero, mapeo los nombres del primero a los del segundo de alguna manera y en realidad ahí terminan siendo el mismo grafo. ¿Sí? Eso es algo que se llama isomorfismo de grafos. Es bastante complicado y se usa en un montón de lugares. Entonces, eso es un problema que tarda un montón y no hay otra forma que ir probando combinación por combinación y no hay forma. Ese es un caso que no podemos cortar en algún punto. Es muy complicado y no vale la pena. Bueno, esto es otro que les decía. Por ejemplo, si ya no llego, porque ya sé que ya no llego en la cantidad de vértices que me faltan, también podemos cortar. Y acá se pueden agregar tantas condiciones como se quieran y va a estar todo bien. Cuanto más cortemos y que sea correcto, mejor. ¿Sí? Entonces, la complejidad de esto, para todos los grafos, como para todos los... no entendí la pregunta, José. Lo que me refería era que para grafos dirigidos o grafos no dirigidos. ¿Qué cosa específicamente?
El que estabas diciendo del isomorfismo de grafo. Isomorfismo de grafo vale para cualquiera. Puede ser Ok. dirigido o no dirigido. Obviamente los dos grafos tienen que ser dirigidos o no dirigidos. No, no. Claro. Sí, tienen que ser semejantes en eso. No, pero lo que me preguntaba era tipo, no sé, porque en discretas medio que no profundizamos en eso, pero pensé en algo como verificar la sucesión de los grados de los vértices del grafo y... No hay forma. Este es uno de los problemas complicados, que eso es algo de vuelta, que se ven en teoría de algoritmos. Hay una gama de problemas que son los más difíciles de resolver, entre comillas. Entre los, por ejemplo, se encuentra romper criptografía. Todo hablando algorítmicamente y no probada por fuerza, o sea, que sea no por fuerza bruta, no se pueden hoy en día resolver, si no es por fuerza bruta, ¿sí? Obviamente la criptografía es un mundo aparte y no me quiero meter en eso. Isomorfismo de grafos es uno. Ver si dos grafos en realidad son iguales es muy complicado y no hay forma no hay algún algoritmo simple, bueno, encontramos una forma cuadrática. No existe. Listo. Muchas gracias. De nada. Y sí, vale tanto para dirigidos como no dirigidos, incluso de vuelta, en teoría de algoritmos 2, para una cosa donde necesitamos calcular todos los subgrafos que hay. Calcular todos los subgrafos que hay en un grafo es hacer fuerza bruta porque quiero recorrer y generarme todos los subgrafos de un determinado largo. Es hacer un DFS y decir, bueno, ok, me voy moviendo por todas las ramas posibles y genero un subgrafo, ya está. Y después tengo que agarrar ese subgrafo y hacerle un isomorfismo para compararlo contra otro grafo. Entonces, es doblemente complicado esa situación. Entonces, fuerza bruta, tal vez más o menos se pueda ver, es exponencial, es factorial, qué sé yo, esto es exponencial, complejidad exponencial. Así es como lo agrupamos, ¿sí? Ahora, el tema es, backtracking en realidad, la poda lo suele hacer mucho mejor, pero la complejidad en general sigue siendo la misma, ¿sí? En general sigue siendo exponencial. Ahora, eso no va a espantarnos a nosotros de decir, bueno, si lo hago... Hay una diferencia entre que algo... A ver, de vuelta, así como cuando les mencioné el caso de la diferencia entre n y n cuadrado de mi experiencia personal. La verdad es que algo que es fuerza bruta puede ya, tal vez, un algoritmo con, no sé, 10 nodos, tal vez les demora, no sé, un día. Y por backtracking les toma 3 horas. 3 horas es un montón. Y sí, es un montón de todas formas. Más con 10 nodos, pero mucho mejor que un día entero. ¿Sí? A mí me ha pasado justamente en teoría de algoritmos 1, que justamente se ve mucho de esto, tener que hacer comparaciones de tiempos y cosas por el estilo y algunas optimizaciones. Y todo lo que hice de backtracking, más o menos todas las mediciones las hice en un día. Y fuerza bruta me tomó una semana, donde en el medio mi hermana me apagó la compu, creo que fue para esa materia. Porque se chocó contra mi cable, la batería de mi computadora no andaba bien, y bueno, chao, y perdí un día, básicamente. No fue nada gracioso en ese momento. Así que, nada, sepan que está bueno aplicar backtracking lo más posible. A veces no se puede. Entonces, se puede hacer un análisis amortizado. Y el análisis amortizado es, por ejemplo, cuando vimos lo de Hippify, cuando vimos que redimensionar la pila duplicando el tamaño, ese tipo de análisis, bueno, si se hace un análisis más al detalle, qué sé yo, se puede ver que tal vez mejora, o sea, le podemos poner algo un poco más concreto a esa mejora. Pero es bastante complejo llegar a ese resultado. Entonces, en general, por lo menos acá, en algoritmos 2 nos vamos a quedar con que es exponencial, salvo casos donde sea muy evidente que no estamos cayendo en esa. En la práctica van a ver un caso en particular donde queda medio, porque se terminó degenerando en otro tipo de algoritmo donde ya sabemos cuál es la complejidad. Entonces ni siquiera lo tenemos que pensar demasiado. Otra variante, por ejemplo, en vez de devolver una opción, podríamos querer devolver todas las opciones. Por ejemplo, en el caso, todas las combinaciones diferentes de vértices que yo los pinto y que sea correcta, ¿sí? Con los 4 vértices en mi caso anterior, ¿sí? Bueno, eso sería otra cosa. Entonces, ahí obviamente no podemos cortar en cuanto, ok, uno cumple, ya está, cortamos. O sea, podemos cortar ahí, pero vamos a tener que seguir diciendo, bueno, ok, y ahora seguimos por otro camino porque puedo encontrar otra solución, ¿sí?
Entonces las tengo que ir acumulando en una lista o alguna cosa por el estilo. Encontré una solución, listo, guardémosla en una lista. ¿Sí? Cosas por el estilo. De vuelta, casi seguro van a ver algo de esto en la práctica. También hay ejercicios de vuelta. No queremos meternos demasiado en esto, porque de todas formas son cosas donde que se van a expandir en teoría de algoritmos. Por eso no nos queremos meter demasiado. Si un poco tienen que saber algo de esto, es más o menos lo que tenemos a hoy en día acordado. Entendemos que backtracking no va a estar en algoritmos 2 para el plan nuevo, pero como bueno, estamos ahora tapando y que no queden huecos o cosas por el estilo. Eso, ¿qué más? Bueno, otras optimizaciones que se podrían llegar a hacer es, supónganse que yo puedo calcular una aproximación, ¿sí? Vamos a hablar un poco más de esto después del parcelito 4. Después del parcelito 4 hay una práctica, es un cierre de la materia, y en ese cierre tengo que mencionarles algunas cositas. Entonces, supónganse que yo logro obtener una aproximación, o sea, una solución. En el caso anterior, la solución es correcta o no correcta, ¿sí? Entonces no tenemos mucha más vuelta. Pero hay veces que lo que queremos es la mejor, por ejemplo, hay un problema que se llama el problema del viajante, donde yo lo que quiero es obtener la mínima forma en la que puedo recorrer todos los vértices, o sea, pasando por cada vértice una sola vez. ¿Sí? Ese es el problema del viajante. Supongamos que el grafo es completo para no... y tenemos pesos en las aristas. Si queremos la mínima forma, el mínimo gasto. Entonces, solución hay, seguro. Soluciones hay un montón. Si el grafo es completo, tenemos más de una. La pregunta es cómo hacemos para... si el grafo no fuera completo, lo podemos completar con aristas que tengan peso infinito, así que es lo mismo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para decir, che, pero necesito algo que me lo corte más rápido? Bueno, lo que podemos hacer es, obtengamos alguna aproximación. Por ejemplo, el árbol de tendido mínimo que les mencioné la clase pasada, que puede servir como aproximación a soluciones de algunos problemas. Podríamos decir, bueno, calcula una aproximación por otro algoritmo, no importa, esto lo vamos a charlar más adelante. Entonces, por backtracking, mientras estoy calculando por backtracking algo, si ya la solución que yo estoy calculando, no sé, voy en el medio. Che, calculemos qué también me estoy yendo ahora. ¿Cuánto, no sé, supónganse que mi aproximación en este problema que se llama problema del viajante, el costo de mi aproximación es 32. Entonces, yo ya sé que no puedo hacer peor que 32. Entonces, si estoy en la mitad de chequear mi solución y yo ya voy 35, puedo cortar. Entonces no sigo probando. Es otra forma también ahí no es por si es correcto o no, sino por, che, esta solución. En cuanto encuentre una solución que sea mejor que la aproximación, simplemente actualizo y uso la misma lógica, ¿sí? Esa es esencialmente la idea. Para ir mejorando, porque de vuelta estos algoritmos tardan mucho, entonces hay que encontrar la vuelta para que demoren menos. Entonces, el problema original que vimos recién, acá con todas estas cosas, es el problema de las n reinas. Es el primer problema con el que siempre se habla de backtracking. No tiene nada que ver con grafos, pero es el mismo problema que les acabo de mostrar ahora, ¿sí? Esencialmente es, yo tengo un tablero de ajedrez, 8×8, pongámosle, y yo quiero ubicar 8 reinas, ¿sí? En el tablero, ¿sí? Y que ninguna se coma con ninguna, o sea, ninguna esté en posición de comer a ninguna otra, ¿sí? Yo lo que hice es agarrar ese problema y decir, bueno, ok, tengo un grafo donde cada vértice, bueno, sería un casillero, y cualquier adyacente son casilleros a los que una reina podría llegar momentáneamente, ¿sí? Entonces, de acá, lo único que tengo que hacer es generar ese grafo donde considere las diagonales. Eso lo tengo, ahora se los muestro directamente. Segundito, porque creo que... no, estoy en cualquier otra cosa en Python. Denme un segundo. Ejemplos. La clase que viene. Y... ¿dónde está? Tengo acá. Acá está. Backtracking. Bien. Entonces, ejemplos. ¿Sí? Entonces, acá tengo las reinas, donde me genero todos los casilleros. Donde hago que todos los vértices que estén en la misma fila, todos los vértices que estén en la misma columna y todos los vértices que se encuentren en las mismas diagonales. Y, ¿sí?
Agrego adyacencia por filas, agrego adyacencia por columnas y agrego adyacencias por diagonales y cosas por el estilo, ¿sí? No, básicamente hago eso. Entonces, de esta forma puedo generar un tablero de la cantidad que fuera. Supongamos, acá agrego reinas. ¿Cuál es el ejemplo backtracking que me agregué? Este es el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, supongamos ubicación lo vamos a hacer por fuerza bruta, ¿sí? Y esto va a demorar un tiempito, probablemente nada, ¿sí? 0, nota, y acá nos dijo guardar algo en la posición 0, en la 2, en la 4 y en el 6, que creo que fue el mismo que encontramos antes, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer por backtracking. Y nos va a encontrar el mismo ya. Es como no tardó nada, Martín, me estás vendiendo humo, no tarda nada ninguno de los dos. Al final exponencial es una farsa, ¿sí? Fíjense, es el mismo código que les mostré antes, no estoy mostrando nada diferente. Es compatible, el de ubicación, ¿sí? Es literalmente el mismo código. Mis opciones son poner o no poner acá, y lo mismo acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que agregué esta función que dependiendo de si lo voy a hacer por fuerza bruta, llamo al de fuerza bruta y si no, llamo al de backtracking. ¿Sí? Es lo único que cambia. Voy a fijar nada más si alguien tiene alguna consulta. No. Entonces, ahora el tema es, supongamos, vamos a llamar dimensión 8. Vamos a poner dimensión 5. Vamos a hacer en un tablero de 5×5. ¿Sí? Bueno, en un tablero de 5×5, el de backtracking no tomó nada y me dijo, ponen la 3E, 5D, 2C, 4B, etc. Primero. Supongamos que lo hacemos por fuerza bruta. 20 milisegundos. Es como, bueno, sigue siendo poquito, pero tardó un poquito más para un tablero de 5×5. Hagámoslo de 8×8. No es muchísimo más. En vez de 25 vértices, estamos hablando de 64 vértices en mi grafo. O sea, un tablero de 64 casilleros en vez de 25. No es muchísimo más, es un poquito más del doble. ¿Sí? Y lo hacemos por backtracking, ¿sí? Ahí tardó medio segundo. Si quieren ver qué solución me dio, es esta acá. ¿Sí? Es esto que pasó por acá. A ver si todavía sigue estando este link. Sí, bueno, es esa solución que está ahí, que pueden corroborar que efectivamente ninguna reina se come con ninguna, etc. ¿Sí? Y tardó medio segundo en ejecutar, que es como, bueno, ya es algo. Vamos a correrlo ahora, este 8×8, pero con fuerza bruta. Espero que sea evidente que está tardando más que medio segundo. Y que está tardando más que 2 o 3 segundos. Y 5, y 10 segundos, y 15, y 20. ¿Sí? Quedémonos con esto. Backtracking tomó medio segundo, incluso se lo redondeamos más para arriba para darle más changüí al de fuerza bruta. Backtracking tomó 1 segundo en un 8×8. Yo estoy hablando, sigo diciendo boludeces y no termina. Se lo voy a decir más. Vamos a dejarlo acá. Total, el programita después me dice cuánto tiempo demoró. Vamos a volver cuando terminemos la clase. ¿Alguna duda hasta acá? Mientras vuelvo a la presentación en el medio. Liz, ¿alguna duda? ¿Sí o no? ¿Así? No, todo claro quedó, por lo menos de mi parte. Bueno, entonces tenemos esto hasta ahora. ¿Sí? Estamos con el problema de las n reinas, es un caso. De vuelta, lo único que hice en el problema con el grafo es exactamente lo mismo, si lo piensan. En donde pintar es poner una reina. Vamos a nuestro siguiente ejemplo, camino hamiltoniano.
Un camino hamiltoniano, en teoría de grafos, es un camino en un grafo que visita todos los vértices una sola vez. ¿Sí? Es lo único que hace. No se fija ningún peso de aristas como mencioné en el otro problema. ¿Sí? Entonces, si además el último visitado es lo mismo que el primero, entonces podemos llamarlo ciclo hamiltoniano. Por ahora nos vamos a quedar solamente con camino. ¿Sí? Estoy empezando a temer porque, claro, mi computadora está prendiéndose fuego porque estoy calculando un montón de cosas. Pero bueno, tengo batería suficiente. Entonces, vamos a agarrar el mismo grafo que antes y vamos a querer recorrer todos los vértices, ¿sí? Entonces, supongamos, vamos a hacerlo ahora por un DFS, donde vamos a querer, bueno, en algún momento vamos a ir cortando y vamos a ir yendo por otros caminos. Entonces, supongamos que empiezo en el 0. Voy por su único adyacente, voy al 1. Del 1 voy al 5, por ejemplo. ¿Sí? O sea, de vuelta, es un DFS, puedo irme por cualquier lado. Del 5 me voy, por ejemplo, al 3, porque pintó. Y del 3 me voy al 2. Y del 2, este camino no me estaría funcionando, ¿sí? Porque de vuelta, es un camino que ese mismo, no puedo ir y decir, bueno, ok, visité por acá, vuelvo al 3. No. Yo tengo que ir a cada vértice una sola vez. No es, ok, del 0 voy al 1, del 1 voy al 5, del 5 voy al 3, del 3 voy al 2, del 2 vuelvo al 3. ¿Sí? Supónganse que esto fuera un mapa y yo lo quiero recorrer caminando de esta forma. ¿Sí? Entonces, obviamente esto no va a ser más válido, porque del 2 no puedo ir a ningún otro y no llegué a recorrerlos a todos. Entonces vuelvo. Entonces, del 3 voy a seguir porque es, ok, yendo por el 2 no funcionó, tal vez yendo por el 4 sí. Porque desde el 5 no, porque ya fue visitado. Entonces, vamos al 4, del 4 al 7, del 7 al 6. ¿Qué pasa? El 6 de vuelta no terminamos de verlos a todos y ya no nos podemos mover. Entonces, el 7 no teníamos otra alternativa, entonces volvemos. El 4 tampoco tenía otra alternativa porque el 5 y el 3 ya estaban visitados. Volvemos. Como el 3 ya probó todas sus alternativas, el 2 no funcionó, por el 5 no puede ir, y el 4 no funcionó, entonces es, por acá no sirve, volvé para atrás. Volvemos en el 5. Entonces el 5 se va a fijar otra alternativa. El 1 no, por supuesto, porque ya está visitado. Podría ir al 3 porque lo desvisitamos, ¿sí? Porque ese es el chiste, lo tenemos que desvisitar. Entonces, ahora, obviamente no lo vamos a hacer ahora porque si acabo de probar con el 3, no voy a volver a probar con el 3. Vamos a ir por otro camino. Por ejemplo, vamos por el 6. Del 6 podemos ir al 7 nada más, del 7 al 4, del 4 al 3. Y el 3, de vuelta, yo puedo ir al 3, porque el 3 lo desvisité. Lo mismo que hice con los otros vértices. 4, 7 y 6, cada vez que dije, por acá no es, lo desvisita. ¿Sí? Entonces, ahora vamos al 3 y el 3 voy al 2. Y ahora esto sí es solución. ¿Sí? Y ese sería el código per se. ¿Sí? El código es, lo primero que hago es marcar al vértice como visitado, lo agrego al camino. Si la cantidad de visitados es directamente la cantidad de vértices en el grafo, significa, listo, ya está, encontramos el camino hamiltoniano que estábamos buscando. ¿Sí? Si no es el caso, vamos a evitar, o sea, nuestra poda en sí es evitar visitar vértices que ya fueron visitados, porque no tiene sentido, no vas a haber visitado a todos, aunque llegues a esta cantidad. ¿Sí? Entonces, esto es técnicamente nuestra poda de alguna manera. Entonces, si no sé por qué acá esto me quedó mal, esta P está además, incluso la borro, para que no confunda. Entonces, si llamando recursivamente por este vértice W, este adyacente que todavía no fue visitado, encontré, o sea, terminé llegando a esta condición, ok, listo, ya está. Encontré también por acá, está todo en orden, este es el camino correcto, ok, buenísimo. Si por ninguno de los adyacentes, o sea, ninguna de mis alternativas, esto es solución, listo. Entonces, por este vértice, a partir de acá, esto no había forma, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es volver al estado anterior a haber llamado a este vértice. Nos tenemos que asegurar que esto quede en el estado anterior para que todo quede en estado consistente.
Eso implica, primero, sacar al vértice entre los visitados, para que lo podamos visitar por otro lado, como nos pasó acá. Y que al 3 primero lo tenía por acá, y no, lo desvisito para poder visitarlo por este otro camino. ¿Sí? Eso por un lado, y también lo saco del camino, porque si no la solución me va a quedar mal. ¿Sí? O sea, el camino me tiene que quedar respecto a cómo es posta la solución. ¿Sí? Y en este caso devolvemos false porque por acá, de esta forma, no encontramos solución. Y como no da lo mismo por dónde comencemos, vamos a tener que probar esto por cada una de las... por cada uno de los caminos posibles. No es necesario crear un conjunto de visitados acá mismo, por cada vértice, porque de todas formas, si no se encuentra solución, este conjunto va a quedar vacío, esta lista va a quedar vacía, es todo lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué no da lo mismo por cuál comienzo? Algo que sí hice oportunamente fue empezar desde el 0. Si yo hubiese empezado desde el vértice 1, no habría encontrado solución, ninguna. Porque fíjense que sí o sí, para pasar al 0 o para pasar al 2, tengo que pasar por el 1. ¿Sí? No hay forma. O sea, empezando por el 1 no va a funcionar. Particularmente el vértice 1 tiene un nombre, o sea, el lugar que ocupa, que es algo que vamos a ver en la clase del lunes, que se llama punto de articulación. Un vértice de punto de articulación significa que yo lo saco y el grafo deja de ser conexo. Esto para grafos no dirigidos. ¿Sí? Entonces, en particular, yo no puedo empezar este recorrido por un vértice que sea punto de articulación porque no funciona. Bueno, no importa mucho el término de este vértice de punto de articulación, porque lo vamos a ver la clase que viene. Lo único que me importaba dejar ahora es, podríamos meter otra optimización más, es calcularme cuáles son estos vértices especiales por los cuales no puedo empezar, porque si empiezo por acá, sé que no va a haber solución. Después pueden haber más características, porque de vuelta, no es que todo grafo sí o sí va a tener un camino hamiltoniano. ¿Sí? Incluso es posible, si el grafo tiene 2 de estos puntos de articulación, probablemente tampoco se pueda. Y si tiene uno solo, tiene que ser uno que si lo sacás no te transforma en 3 componentes, tiene que separarte en 2. Entonces te haga de puente. O sea, pueden haber más condiciones donde podemos llegar a simplificar más todavía, si hay o no hay, o lo que fuera. Entonces, vamos a revisar si esto terminó. Les puedo decir, esto todavía no terminó. ¿Sí? No terminó. En el primer cuatrimestre de 2020, por lo menos me tomé el trabajo de escribir cuánto había tomado. Fueron 27 minutos. 27 minutos por fuerza bruta. Un segundo, y porque estoy robando, un segundo con el backtracking. Damos la cuenta. 27 minutos por 60. Son 1620. 1 dividido esto. Bueno, vamos a poner 100. Gili, ahí. 0,06% del tiempo tomó backtracking. Como para que se den una idea de la diferencia en tiempo. Por simplemente poner en el medio, che, si ya te vas dando cuenta que esto no es solución, ya está, cortemos. O sea, eso que parece una boludez, nos ahorra un montonazo de tiempo. Siendo que en realidad, por backtracking tomó medio segundo, o un segundo, pongámosle, no importa, para algo que tiene 64 elementos. O sea, tampoco era algo muy grande. O sea, eso de por sí tardó mucho en realidad, si lo pensamos. Ni nos querramos imaginar si fueran 1000 elementos. De vuelta, esto es tiempo exponencial, así que esto se las debo. O sea, yo en vez de 8×8 lo cambio a 9×9. Estamos hablando de pasar de 64 a 81, es verdad, son una cantidad más, es una dimensión más, pero de todas formas sigue siendo muchísima la diferencia. Así que bueno, de acá de esto no quiero meterme demasiado más en el barro. ¿Se entendió cómo funcionó el caso anterior del hamiltoniano? ¿Sí? Ok. Vamos a tratar de mantenerlo todo. Obviamente, a ver, les vamos a mencionar algunos problemas clásicos que son importantes, o algunos problemas clásicos para nosotros.
y para tratar de mantenerlo entretenido. No lo queremos hacer demasiado complicado. Este tipo de problemas pueden ser tan complicados como quisiéramos, pero hay un detalle. Esto es una técnica que al final del día, programarla siempre termina siendo muy parecida. Siempre uno programa de la misma forma. ¿Sí? Caso base, caso de poda, caso, ¿qué hago para cada una de mis alternativas? Pruebo moverme, si no anduvo, volvemos para atrás. Probamos, volvemos para atrás. Probamos, ok, no anduvo nada, listo, no, acá no se puede, dejo todo limpio para la siguiente iteración, volvemos en la recursiva. Eso es independientemente del problema. Es muy parecido, no lo que se hace, pero es muy parecido este concepto a lo que hacemos con división y conquista. División y conquista, al final del día, todos los algoritmos terminaban siendo bastante parecidos. No es que es como, wow, no, mirá qué diferente que es un algoritmo de otro. Bueno, esto también pasa con backtracking y pasa con otros problemas más, ¿sí? Porque se llaman técnicas de diseño de algoritmos. Así que bueno, por acá estamos. Si no tienen ninguna duda, podemos cortar y arrancar la práctica ya a las 7, que la práctica está un poco más cargadita. Porque nada, tienen como 4 ejercicios o 5, una cosa así. De estos. Bueno.